Tiene la palabra el asambleísta Hernández. Gracias, asambleísta. Señor presidente, señores asambleístas, me gustaría también, con su permiso, contar una anécdota que me correspondió vivir en el año 1987. En el año de 1987, mientras participaba en un encuentro con organizaciones campesinas y comunidades campesinas en la provincia de Esmeraldas, fui detenido en el gobierno represivo de León Febres Cordero y me tocó pasar varios días detenido, pero no es de eso lo que quería contar, sino que precisamente como parte de ese acto de detención tuve la oportunidad de estar en una celda de Esmeraldas y en esa celda de Esmeraldas conocer a un hombre esmeraldeño, Juan Cuero Bone, que llevaba varios meses ya en prisión. Y este señor, Juan Cuero Bone, me preguntó, después de estar algunos días ahí, si sabía leer y escribir. Y esa pregunta era porque quería que le ayude a redactar una carta. Esa carta, básicamente, era una carta dirigida a su esposa, en la que me decía, o en la que le decía, yo me dictaba la carta, en la que le decía que él ha cometido y hacía un acto de contrición por todos los errores de la vida. Le prometía que si esta vez le ayudaba a salir de la prisión, él le prometía que se iba a dedicar a la finca, que se iba a dedicar a los hijos, que se iba a dedicar a generar la mejor familia posible. Yo le ayudé a escribir esa carta y después él me pidió que le lea esa carta y luego de esto me dijo, bueno, ahora escriba la misma carta pero cambie de nombre. Y escribí la misma carta en la que le establecía las mismas promesas 7 ocasiones. 7 ocasiones escribí la misma carta en las que prometía que cuando salga de esta situación, para la cual pedí ayuda, les prometía ser buen padre, preocuparse de la finca, preocuparse de los negritos, literalmente así decía, y únicamente me pedía que cambie el número de hijos que tenía en 7 personas distintas. Siempre durante estos años he contado esta historia cuando he explicado lo que le ha pasado al Ecuador con las cartas del Fondo Monetario y las promesas que los organismos internacionales han desarrollado al pueblo ecuatoriano. Siempre, carta tras carta, han sido las mismas promesas. Viene el desarrollo, este es el último sacrificio, este es el último esfuerzo que nos corresponde hacer al pueblo ecuatoriano y después vendrá el progreso, después vendrá el desarrollo, después vendrá el bienestar. Y creo que el Ecuador, lamentablemente, ha sufrido la misma desilusión que con seguridad sufrieron estas 7 mujeres de este hombre que me dictó la carta en 1987. Y esto es importante traer a colación ahora cuando hablamos del desarrollo, porque básicamente hay que pensar que el Ecuador en los últimos años ha basado su crecimiento en modelos económicos cuyo objetivo ha sido producir más, cuyo crecimiento además ha sido medido en indicadores como el Producto Interno Neto, como la tasa de crecimiento, sin que se repare que ese valor podía ser apropiado y ha sido apropiado por monopolios, que ese valor se quedaba en pocas manos, o lo que es peor, que gran parte de ese valor se iba para el pago de la deuda externa. Solo así explica que el Ecuador haya pagado más de 100.000 millones de dólares cuando recibió menos de 90.000 por motivo de empréstitos externos. Y creo que es importante además decir que es hora de hacer un adecuado balance de lo que han sido estos años y de lo que han sido todos los años de esta época que ahora se empeñan en negar que ha sido el neoliberalismo. Y es importante para hacer este balance recurrir a los datos que el propio Banco Mundial ahora tiene que reconocer. Decir que ha habido fracasos, que en la década de los 90, por ejemplo, la distribución del ingreso empeoró en los países de América Latina, solo mejoró en 3
y se mantuvo en Brasil. Es importante decir, por ejemplo, que estas recetas basadas en el mercado y que fue el espíritu que se implementó con la Constitución del 98, provocaron y aumentaron la inestabilidad. Entre los años 60 y 80, América Latina no tuvo un solo año de inestabilidad. En cambio, entre los años 81 y 2000, los propios Estados Unidos tuvieron 2 años negativos y América Latina tuvo 4 años negativos. Es decir, estas medidas que se hacían para aumentar la estabilidad generaron mayor inestabilidad. Pero no solo eso, sino también que aumentó la pobreza. En la década del 90 aumentaron en América Latina los pobres y obviamente en el Ecuador creció la pobreza y la desigualdad. Veamos, por ejemplo, lo que dicen los datos del CICE. Entre 1995 y el año 2006 aumentó la polarización social en el Ecuador, pasando la diferencia, que ya en el 90 era alta, entre el 10% más pobre y el 10% más rico, la diferencia que era del 18.6, al 2006 esa diferencia había crecido al 36%. Es decir, el 10% más pobre tenía una diferencia con el 10% más rico de 36 puntos. Pero no solo eso, sino además que es importante decir que en estos años, entre 1990 al 2006, los 8 primeros deciles de la población, es decir, los sectores pobres y medios, disminuyeron su ingreso, su participación, disminuyeron su participación en el ingreso per cápita, disminuyeron. El sector más pobre disminuyó de 1.9 a 1.1. El noveno decil mantuvo su participación en el ingreso y solo aumentó su participación en el ingreso el decil más rico de la población, que pasó del 35% del ingreso al 42% del ingreso. Es decir, creció la desigualdad en el Ecuador, creció la pobreza, pero también creció la concentración de riqueza. Por eso en el Ecuador absurdamente hay en algunas áreas de la economía una concentración industrial más grande que la que existe en Europa y más grande que la que existe en Estados Unidos. Paradójicamente, estos años en que creció la pobreza, en que creció la desigualdad, la inestabilidad, estos años fueron años que América Latina mantuvo niveles de crecimiento económico. Solo tuvo crecimiento negativo en el 90, en el 99 y en el 2001. Pero no se mejoró la redistribución de la riqueza. En consecuencia, solo el crecimiento económico y la estabilidad macroeconómica son condiciones necesarias, pero no suficientes para acabar con la pobreza, para acabar o disminuir la desigualdad. De igual forma, uno podría decir que las reformas no han contribuido en absoluto en mejorar los índices de desarrollo humano. En conclusión, en estos años creció la inestabilidad, la pobreza, creció la inseguridad, creció la falta de voz, creció la falta de participación. Por eso, estimados asambleístas, estimados colegas, es un imperativo que esta Constitución siente las bases para la igualdad, para la libertad, pero en el marco de la justicia. Y como dice un autor liberal, John Rawls, en su teoría de la justicia, si los ciudadanos tendríamos un velo de ignorancia sobre lo que nos depara el futuro, todos apostaríamos por una sociedad de justicia e igualdad. Esa sociedad de justicia e igualdad es la que queremos construir. Por eso me parece importante hacer algunas reflexiones concretas sobre el articulado. En primer lugar, se ha hablado del bien común. Este es un concepto que proviene del derecho natural, que en la modernidad se incorpora junto con la idea de voluntad general, pero como un ideal ciudadano. Sin embargo, es bueno decir que los ciudadanos eran absolutamente restringidos. En 1835, en Inglaterra, solo el 5% de la población era ciudadana. Por eso el concepto, en cambio, del buen vivir pretende establecer un nuevo principio civilizatorio
que establece una relación armónica entre los seres humanos, la naturaleza y el futuro también del país y del mundo. De igual forma, y aquí unos aportes muy concretos. Se terminó el tiempo, los aportes voy a concretos por escrito. permitir pasar los aportes por escrito. Muchas gracias, señor presidente. Tiene la palabra el asambleísta Medina, por favor.